el Che Guevara vivió en Guatemala, es cierto. Lo que pasa es que vivió en Guatemala hace tantos años que ninguno de vosotros había nacido, yo tampoco, ¿eh? Es decir, él vivió en Guatemala en los años 50, justo antes de que partiese para México, y de ahí ya fue a la invasión de Cuba, de la que nació la revolución actual, es decir, la dictadura de Castro actual. Pero bueno, ateniéndonos más al contenido de la conferencia en sí sobre el Che Guevara, si es un mito, si es un mito, cómo se llegó a ese mito, lo primero que tendríamos que plantearnos es si es un mito de verdad. Es decir, o simplemente nosotros lo creemos. Por ejemplo, hay otros mitos, el siglo XX se llenó de ellos. Los mitos están todos fabricados, nadie nace así, ¿eh? Entonces, efectivamente lo es. Es decir, es un mito para nosotros porque sabemos que es mentira, es decir, cómo se construyó y cómo se ha mantenido durante, pues se murió se lo mataron en el año 67, durante pues casi 50 años, ¿no? Para la industria de la camiseta también, saben que la industria del merchandising en general, ¿no? Es decir, las camisetas del Che Guevara no es que se vean en Guatemala, se ven por todo el mundo, ¿no? De hecho, donde más se ven es en los países más capitalistas. Estados Unidos está lleno, Inglaterra, la propia España, ¿no? Es muy normal, sobre todo entre la gente de vuestra edad, que vayan con camisetas del Che Guevara. Yo cuando tenía vuestra edad también iban con camisetas del Che Guevara. Y muchos, de hecho, ahora están cincuentones y calvos y siguen yendo con camisetas del Che Guevara como si significase algo, o eso les enlazase con su juventud. Y luego, respecto a los que, bueno, piensan como pensaba el Che Guevara, que sigue habiendo muchísima gente. Estos, no es que crean en el mito, es que lo han cimentado y lo promueven. Es decir, en concreto el régimen de Fidel Castro, el régimen comunista de La Habana, la antigua Unión Soviética, que nunca la llegasteis a conocer, pero era como una especie de Cuba a lo bestia, pues lo promocionaba muchísimo, ¿no? Hay una película muy buena, alemana, del año 2005, por ahí, que se llama Goodbye Lenin. Es una película que os recomiendo, ¿no? La película es una comedia, pero está ambientada en 1989, que fue el año que cayó el muro, ¿no? De cómo se abrió, 1989-90. Y cuenta la historia de dos amigos, dos chicos de 19 años, uno de Berlín Este y otro de Berlín Oeste, ¿no? El de Berlín Este, pues claro, nacido y criado ya en el socialismo real, su madre, que es una fanática del partido, tiene en la habitación un retrato del Che Guevara inmenso, ¿no? Ya me diréis vosotros qué podía pensar una alemana del Este sobre un argentino recriado en Cuba que había montado una revolución allí. Bien, lo importante no era qué es lo que había hecho, sino lo que significaba, lo que decía aquella foto, ¿no? Bien, una vez nos hemos respondido si eso no es un mito, y parece claro que sí lo es, por mucho que neguemos las cosas como son, no significa que vayan a cambiar. Eso es un pensamiento típicamente conservador, pero no, nosotros somos liberales y nos gusta mirar a la realidad de cara y tratar de explicárnosla. La pregunta siguiente sería ¿quién era el Che Guevara? Bien, el Che Guevara era un argentino hijo de papá. Os lo doy así para que lo podáis tuitear. Era un niño, en España lo llamamos niño pijo a eso, ¿no? Nacido en Rosario de pura casualidad. Él debería haber nacido en Buenos Aires, donde se trasladó ya siendo muy niño. Nació en Rosario porque su padre había intentado emprender una empresa, en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones. Fracasó y de vuelta por el río Paraná, pues hicieron una parada en la ciudad de Rosario y allí su mujer dio a luz, la madre del Che Guevara. Bien, se llamaba Ernesto. Eso de Che se lo inventaron muchísimos años después en México, se lo inventaron los cubanos. Ningún argentino le pondría de mote a otro argentino Che, porque es como se llaman entre ellos. Entonces, aquí supongo que también lo utilizaréis para los argentinos, lo de Che. Bien, él se crió en un ambiente burgués, tremendamente burgués. Eso también se niega o no se reconoce, ¿no? Una de las grandes figuras revolucionarias del siglo XX, todas, sin excepción, ¿eh? Es decir, si empezamos por Trotsky o Lenin y terminamos por, pues no lo sé, los últimos que han podido aparecer, los últimos revolucionarios, el comandante, ¿cómo se llama? Marcos, el subcomandante Marcos, de Chiapas, todos, sin excepción, han provenido de familias de clase media o media alta. Es decir, la revolución siempre se hace con la tripa llena, nunca con la tripa vacía. Los pobres, de verdad, bastante tienen con salir adelante y procurar mejorar su nivel de vida, que no tienen tiempo realmente para dedicarse, pues, a vivir sin trabajar. La revolución implica dedicación exclusiva a ello. A veces hay que tenerlo bien claro. Aquí lo que pasa es que vosotros sois tan tremendamente jóvenes, tan insultantemente jóvenes, que no os acordáis ni de la guerrilla que hubo en Guatemala, pero la hubo con sus revolucionarios profesionales, y que eran lo mismo. Yo llegué a conocer a uno cuando estaba en cuarto de carrera. Se firmó la paz aquí en Guatemala, y fueron allí una representación en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo estudiaba. Llegó allí una comisión de un revolucionario
y uno no sé si era del gobierno o había sido del gobierno, para escenificar delante de los estudiantes españoles que en Guatemala había llegado la paz. Yo creo que fue el primer guatemalteco que vi en mi vida. Y bueno, estaban allí y eran pues un comandante, entre comillas, de la guerrilla y un oficial del gobierno. Y el comandante de la guerrilla era un señor de unas formas exquisitas. A mí me llamó la atención, claro, porque es que él no era pobre, en absoluto. A raíz de haber conocido a este comandante, que si mal no recuerdo le llamaban comandante Pancho, el tal Pancho, me dio por pensar si realmente todos los revolucionarios habían sido así. Y efectivamente, empecé a estudiar, leí y vi que incluso los revolucionarios españoles de la Guerra Civil, que fue de 1936 al 39, también habían sido, en su gran mayoría, hijos de papá. El Che Guevara estudió en Buenos Aires, vivió en Buenos Aires en los años 50. En los años 50, la Argentina era el segundo país más rico del mundo. Después de Estados Unidos, era el país con la renta per cápita más alta, muchísimo más alta que cualquier país europeo. De hecho, iban a Argentina, emigraban los españoles, los alemanes, los italianos, los franceses, todos los meses llegaban hasta el puerto de Buenos Aires paquebotes cargados de europeos que emigraban allí, de ahí que hoy los argentinos tengan esa variedad de apellidos tan grande, ¿no? Bien, criarse un chico de clase media, o clase media alta, mejor dicho, es decir, que vivía en un barrio muy selecto, es el barrio de San Isidro, en Buenos Aires, hijo de una familia muy refinada, que se crió en la Argentina de los años 30, 40 y 50, lo último que se podía pensar es que iba a salir de ahí un revolucionario que iba a defender la causa de los pobres de la tierra. Lo de Che Guevara no es una excepción, es decir, prácticamente todos podíamos hablar de la biografía de Trotsky y nos encontraríamos con algo muy, muy similar o muy parecido, ¿no? El tema es que él terminó siéndolo, él no lo sabía, por supuesto. Él lo que tenía claro es que no quería hacer una vida normal. Es decir, la vida normal de la clase media, hacer una carrera, licenciarse y luego dedicarse a trabajar, casarse, tener hijos y demás. Las cosas normales, es decir, lo que permite que la sociedad o la buena sociedad vaya perpetuándose, ¿no? Entonces decidió junto a un amigo, también otro hijo de papá, un tal Alberto Granados, recorrer América en motocicleta. Hay una película, no sé si muchos de vosotros la habréis visto, se llama Diarios de motocicleta, que tuvo mucho éxito porque el actor que escogieron en Hollywood era muy guapo y esas cosas cuentan, claro. Y nos pinta, pues la película es un poco lamentable, nos pinta una imagen del Che Guevara como alguien tremendamente sensible, que le tenía casi desde la cuna había sentido esa debilidad por los pobres y tal, nada parecido. Es decir, él simplemente se fue a la aventura, como estos mochileros que salen de Madrid o de Barcelona y se van hasta Moscú en tren, ¿no? Que los hay a Manta todos los veranos, o que se vienen aquí a América y recorren América Central pensando que ellos van a liberar a los americanos de sus desgracias, cuando serían los centroamericanos los que deberían liberarle a él de su propia desgracia de hippie caminante, ¿no? Bien, el tema es que hicieron ese primer viaje y Alberto Granados, que ya se había licenciado, decidió quedarse en Caracas. Caracas no era lo que es hoy, la pequeña patria del socialismo real. La Caracas de 1950 era una ciudad extraordinariamente próspera. Era la ciudad probablemente que más prometía, si no de América, del mundo. Es decir, cuando se estaba construyendo aquella ciudad. Se había encontrado petróleo en el lado de Maracaibo y aquello atraía talento de todas las esquinas de América y también de Europa. Los españoles emigraron mucho en esa década a Venezuela. Prácticamente todos los vecinos de mi padre, todos los que sacaron una ingeniería o algo así, se fueron a Venezuela en los años 50 y 60 porque sabían que allí podían hacer mucho dinero muy rápidamente. Bien, Granados se quedó allí, pero al Che Guevara le faltaba por terminar algunas asignaturas y volvió a Argentina. No volvió en motocicleta, volvió en avión. También otro lujo extra, porque viajar en avión en el año 50 solo lo hacían unos pocos, ¿no? Entonces volvió a terminar la carrera y le prometió a Alberto Granados que, según se pudiese licenciar, pues volvería ya a Venezuela, a Caracas, pero no a ayudar a los pobres, sino a hacerse rico, que es lo que buscaba Granados. Hoy Granados, que creo que sigue vivo todavía, ya muy mayor, dice que no, que ellos ya eran revolucionarios desde el principio, no en absoluto. Es decir, su única intención era llegar a Venezuela y hacerse rico, lo cual es una cosa muy legítima, pero ahora tienen que disfrazar tuvo Granados que disfrazar su propio pasado, ¿no? El Che Guevara terminó, no terminó la carrera nunca, dejó alguna asignatura pendiente, dejó también a la novia que tenía ahí en Argentina, la dejó con un palmo de narices, porque como bien le confesaba en sus cartas, él solo pensaba en sí mismo, y que solo podía pensar en su propia carrera, también entre comillas. Él nunca tuvo una carrera propiamente dicha, más que la que encontró de manera accidental aquí en Guatemala un poco después, y emprendió de nuevo un viaje. Aunque esta vez ya era un viaje
básicamente a ninguna parte. No era un viaje de estudiante. Entonces empezó a recorrer América siguiendo parte del camino que había hecho con Alberto Granados hasta llegar a Ecuador, y allí en el puerto de Guayaquil pues se encontró ante la disyuntiva de ir a Caracas o de coger un barco y pasar a Centroamérica. Y escogió la segunda y llegó a Centroamérica. Y desde ahí ya subió, llegó a Costa Rica, cruzó Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y después recaló en Guatemala, que es donde estamos nosotros ahora. Y en Guatemala en aquel entonces, de esto sí habréis oído hablar, gobernaba un tal Jacobo Arbenz, que era un presidente de origen suizo, de ahí el apellido, al que derrocaron ese mismo año, el año 54, porque estaba haciendo pensaba hacer una serie de reformas. Los Estados Unidos de la época eran bastante enredadores en Sudamérica y, bueno, decidieron derrocarle, ¿no? No fue ni el primero ni el último de los gobernantes sudamericanos que se derrocaron o se animaron a derrocar desde la Casa Blanca. La cuestión es que el Che Guevara recibió aquello con la más absoluta, que le dio igual. No se apuntó a las brigadas para defender la revolución arbencista ni nada por el estilo. Todo lo contrario, se quedó pasmado por el espectáculo de las bombas y la guerra en general y luego se refugió en la embajada argentina. Aquí en Guatemala conoció también a una peruana, se llamaba Hilda Gadea, que ella sí tenía las ideas claras, ella era marxista. El marxismo en los años 50 era una doctrina política muy popular, muchísimo. A veces no nos imaginamos cuánto. De hecho, si se lee los autores de la época, uno se da cuenta de cómo prácticamente toda la intelectualidad occidental era marxista. Cuando digo occidental estoy hablando de norteamericana, británica, francesa, alemana, etcétera. Es decir, se consideraba que el futuro del mundo pasaba por el comunismo, que el liberalismo era algo periclitado, que ya no se iba a volver a ello, que había sido el que había ocasionado las dos guerras mundiales y que, bueno, pues que la libertad individual no tenía sentido, que la libre empresa tampoco y que el futuro, digamos, pertenecía a los soviets, ¿no? Hay una anécdota de un periodista americano que fue a visitar la URSS en los años 20 y al volver le preguntaron qué le había parecido y dijo: he visto el futuro y funciona. Si se lo hubieran preguntado 70 años después, probablemente hubiera dicho: he visto el pasado y no funciona. Bien, este se murió antes de que la Unión Soviética colapsase. Aquí con Hilda Gadea, se reunió con varios activistas, entre ellos su novia. Ya no eran argentinos, ya había de todo. Hilda Gadea, por ejemplo, era peruana. También los había guatemaltecos y todos de extracción social media alta. Bueno, la cosa es que él se aburre de estar en Guatemala y decide irse a México DF. México, insisto, tampoco era el México de hoy en día. En los años 50, la Ciudad de México era una ciudad, no hay más que ver las películas de Cantinflas, ¿no? Era una ciudad modélica. Por algo celebró las Olimpiadas en 1968. Era una ciudad donde México recibía muchos emigrantes y era un lugar muy moderno, puntero en todos los aspectos. En Ciudad de México se publicaban muchísimos libros. Yo todavía tengo en casa libros antiguos publicados en los años 40 y 50 que estaban publicados en Ciudad de México. Las principales editoriales en español estaban en Buenos Aires y en Ciudad de México. Hoy están en Madrid y Barcelona. Bien, y allí en México ya había establecido unas redes sociales, básicamente a través de la peruana, de esta mujer, y se fue a vivir con unos cuantos rebeldes cubanos. Entró en contacto con ellos. Primero con Raúl Castro, el que es hoy presidente de Cuba. Y se hizo muy amigo suyo. Con Raúl Castro terminó de hacerse algo parecido a marxista. Tampoco le llegó a ser nunca no tuvo tiempo de dedicarle ni tiempo, ni lecturas, ni dedicarle atención crítica. Antes de decir que uno es algo, tiene que haberlo sometido a crítica. Es decir, no se es liberal de un día para otro, se decide. Esto no es como uno decide ser del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Es que a fin de cuentas no deja de ser un capricho. Las ideas políticas requieren una maduración bastante larga y requiere someterlas a falsamiento continuo, y si esto no funciona, y si tal, ¿no? Y ahora él no sometió nada de nada. Él lo que estaba era sediento de aventuras. Entonces, en Ciudad de México, en aquel entonces, totalmente desapercibido para el mundo y, por supuesto, para el gobierno mexicano, se estaba tramando un golpe de Estado. Pero no en México, sino a unos cuantos kilómetros de allí, en Cuba. Lo estaba tramando un abogado cubano llamado Fidel Castro, muy joven por aquel entonces, tenía 30 y tantos años, que había pasado brevemente por una cárcel cubana a causa de un golpe de Estado frustrado, un asalto contra un cuartel del ejército, el cuartel de la Moncada, cerca de Santiago de Cuba. Entonces, en la dictadura de Fulgencio Batista le condenó a prisión y después le deportó, le sacó del país.
Fidel Castro recorrió, sobre todo Estados Unidos, buscando dinero para financiarlo, no consiguió mucho, la verdad, y reunió unos cuantos cubanos exiliados, compraron un yate y desde un puertecito que se llama Tuxpan, que está cerca de Veracruz, en el Golfo de México. La aventura en sí era delirante, era una locura, ¿eh? Es decir, ahora mismo nos planteamos cómo la revolución cubana pudo salir y es de estas carambolas que uno no puede explicarse cómo puede salir. Es más, las veces que se ha intentado de nuevo hacer eso, no ha vuelto a salir, era imposible. Es decir, se dieron una serie de circunstancias históricas tan peculiares que todo lo que se ha aplicado en función de esa enseñanza que se extrajo, entonces, lo único que ha ocasionado ha sido dolor. Y ha sido un fracaso detrás de otro. La cuestión es que en ese pequeño contingente que iba a derribar al gobierno cubano, era un contingente de 80 personas, ya sé que suena de broma, pero es que eran 80 que pensaban derribar al gobierno cubano y lo derribaron. Más por fallos del propio gobierno que por méritos suyos. Iba Ernesto Guevara. Ahí es cuando le empezaron a llamar Che. Entonces él decía que era médico. Y el contingente expedicionario necesitaba un médico. Se embarcaron en el Granma y cruzaron. Iba a decir la lengua de mar, no hay ninguna lengua de mar, es un viaje bastante grande, ¿no? Cruzar el Golfo de México, pasar junto al Yucatán y después, tomar tierra en algún punto de Cuba. Ellos fueron a tomarla al punto más lejano, el municipio de Niquero, que está también cerca de Santiago de Cuba, en el oriente cubano, en lo que hoy se conoce como la provincia de Granma, porque es donde llegó el yate este. Se llamaba Granma porque antes había pertenecido a un norteamericano que lo había llamado Abuela. Abuelas en inglés se dice Granma. Bien, llegaron allí, todo un desastre absoluto, vararon en un manglar, se tuvieron que bajar de mala manera, perdieron gran parte de la munición. Es decir, si parásemos la historia en ese momento, pensaría que eran 4 perdedores que iban a morir de alguna fiebre tropical o que los iba a matar el ejército en cuanto los tuviese a vista, pero no. Lograron atravesar aquellos manglares sin encaramarse a la Sierra Maestra. Y desde ahí, mediante también una serie de casualidades, consiguieron, contra todo pronóstico, derrotar al ejército. Entonces, ¿qué hizo el Che Guevara? Bueno, pues el Che Guevara, que iba de médico, inexperto, él apenas había tenido formación militar, de hecho no tenía. La única formación con armas que habían recibido se la había dado un coronel español del bando republicano durante la Guerra Civil. Es decir, desfilar un poco, pegar 4 disparos y ya está, ¿no? Acochinarse cuando atacase el enemigo detrás de un árbol y poco más. Entonces llegaron allí y empezaron a atacar, básicamente a funcionar como bandidos. Es decir, veían que había un destacamento del ejército, es decir, 4 soldados debajo de un barranco, pues iban les asaltaban, mataban a un soldado, le robaban las armas y demás. Así fue. Ellos, en la historiografía cubana o revolucionaria, lo llaman batallas. Bueno, a cualquier cosa se le llama una batalla. Para ellos lo llamaban batallas. El Che Guevara desde el principio demostró ser un auténtico vocacional. Cuando lees sobre su vida y te informas sobre él, lo que te preguntas es por qué quiso hacerse médico y no militar. Hubiera sido un militar, por lo menos de acción, hubiera sido un militar bueno, era un tipo valeroso. Le dedicaba tiempo, no tenía ningún problema. A diferencia de Fidel Castro, que es y siempre será un cobarde, el Che Guevara no era valeroso, se iba al primero junto a su brigada, ¿no? Se lanzaba. A pesar de que era argentino, Fidel Castro decidió hacerle comandante. Comandante hoy, y desde entonces, es el máximo rango que puede obtener un militar en Cuba. Y le dio una estrellita, ¿no? Luego, además, tenía otra cosa, el Che Guevara, que nació entonces, y era un fanatismo fuera de lo común, que ni siquiera sus compañeros cubanos tenían. Y eso, en alguien que va a montar una dictadura sangrienta, como era el caso de Fidel Castro, pues se valoraba mucho. Una persona que estuviese dispuesta a administrar justicia de manera revolucionaria sin despeinarse. Lo que habréis oído, habréis leído por ahí, de que el Che Guevara mataba en Sierra Maestra, descerrajaba un tiro casi sin motivo, es cierto. Es cierto, además lo cuentan algunos testigos que lo vivieron, ¿no? Eso en un ejército normal, a ese militar pues se le pone fuera de la circulación. Se le dice, usted es un sádico y va a estar arrestado, le vamos a mandar al cuartel general porque cada vez que sale a combatir comete atropellos, ¿no? En el caso de la guerrilla cubana, todo lo contrario, era un mérito, ¿no? Bien, terminada la guerrilla, que fue, más que guerrilla, habría que haberlo llamado guerrita. Lo de la guerra de la Revolución Cubana fue una guerrita larga, pero una guerrita. No hubo demasiadas víctimas, los episodios de armas todos fueron de chiste. La batalla de Santa Clara, que fue lo comparas con cualquier batalla no digamos de la guerra mundial, de cualquier guerra del siglo XX, y palidece.
Lo cual dice algo muy bueno a favor de los cubanos, y es que son gente poco sangrienta. Lo cual es bueno. Esa misma guerra en África hubiera sido, o en Oriente Medio, hubiera venido acompañado de un reguero de víctimas y más víctimas. Mirad lo que está pasando en Siria, ¿no? En cambio ahí no, fue una cosa bastante razonable. Él, de hecho, el Che Guevara en Santa Clara ya había abandonado a su mujer peruana, a la que le había hecho una hija mejor dicho, y conoció a una cubana de allí, Aleida March, una burguesa de clase media de Santa Clara. Una terrateniente, hija de españoles, el apellido March es un apellido típico de Cataluña, bastante blanca, pero Hilda Gadea era india, de origen indígena, y Aleida March no, era de pues yo no sé si de primera o de segunda generación, ¿no? Lo cual demuestra que seguía siendo un señorito de San Isidro, un señorito de Buenos Aires, hasta en los gustos por las mujeres, ¿no? Bien, esto me lo podrán discutir y decirme que no, pues que eso no tienes por qué entrar en cuestiones personales. Bien, sí, en estas cosas cuando se biografía a alguien hay que entrar y mucho en las cuestiones personales, si no eres incapaz de entender al personaje en cuestión. La cosa es que a él le tocaba entrar en La Habana porque era de las columnas que habían partido de Sierra Maestra al final de la guerra, era el que estaba más cerca de La Habana. Pero Fidel Castro, que seguía escondido en Santiago de Cuba, no vaya a ser que una bala perdida de algún soldado cubano se escapase y le diese en la cabeza, pues dio orden de que entrase otro, se llamaba Camilo Cienfuegos, que luego muy poco después moriría en extrañas circunstancias, ¿no? Bien, a partir de ahí termina el Che Guevara revolucionario. Es decir, ya está, la revolución, esta fue la única que hizo con éxito, por unas circunstancias especialmente particulares, insisto, es decir, la dictadura de Fulgencio Batista se retiró del campo de batalla. Y eso es inapelable. Se retiraban de los pueblos. La famosa batalla de Santa Clara, que el Che Guevara vendía como si hubiera ganado, pues no lo sé, la batalla de Kursk o algo así, los propios militares se le entregaban. Los militares batistianos, ¿no? Así cualquiera gana una guerra, claro. Lo difícil es ganar la batalla de Bailén contra el ejército de Napoleón, ¿no? Eso es complicado. Pero ganar una batalla contra un ejército que está en retirada es una cosa muy extraordinariamente sencilla. No nos podemos imaginar cuánto. No, y por eso no hizo falta tampoco emplear excesiva violencia, ¿no? Cuando además tenían el apoyo de una parte considerable de la población cubana, porque los cubanos lo que veían, o una parte de los cubanos lo que veían en Che Guevara, en Fidel Castro y demás, veían a los que iban a devolverles la democracia, no a los que iban a instaurar una dictadura que iba a durar más de medio siglo, ¿no? Una dictadura tan férrea como la que luego impuso Castro. Bien, terminado ahí, el Fidel Castro le mandó a una fortaleza que está a la entrada de La Habana. La fortaleza de la Cabaña. Es pues una antigua fortaleza española pensada para que los ingleses no entrasen en la valla. Toda América está llena de fortalezas de ese estilo, ¿no? Que tienen pues como el Morro de San Juan y demás, ¿no? Y allí lo que se le encargó, que lo hizo de mil amores, fue hacer una limpia en el ejército. Es decir, la obsesión que tenía Castro y que, el Che le entregó en bandeja fue limpiar todos los cargos militares acusándoles de cualquier cosa. Hubiesen o no hubiesen participado de la represión de Batista. Bueno, bastaba, de hecho, con que fuesen militar para que se le sometiese a un juicio. Con que fuese sargento o teniente o cualquier cosa, con que hubiera vestido el uniforme del ejército cubano como para ser sospechoso. Y allí aplicó la justicia revolucionaria, que es a la justicia lo que la música militar a la música, ¿no? Es decir, fue una parodia. En la fortaleza de la Cabaña, el Che Guevara se demostró pues como lo que hoy el exilio cubano sigue denunciando desde donde está, ¿no? Desde Miami o desde Madrid o desde donde habiten, ¿no? Como un auténtico sádico. Bien, ese sadismo no le venía de natural, es decir, el Che Guevara no era un psicópata. No era un psicópata como si lo fue Stalin, por ejemplo. Stalin disfrutaba matando a la gente. De ahí que se llevase por delante 20 millones de personas. El Che Guevara era un fanático ideológico. Ya está, un fanático ideológico que tenía en su cabeza el equipaje de ideas equivocado. Estos riesgos. Manuel Ayau, el fundador de esta universidad, siempre decía que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Las malas ideas tienen pésimas consecuencias. El caso de Guevara es un ejemplo clarísimo de cómo cuando alguien se ha llenado de pájaros la cabeza, lo que termina sembrando es terror. Él en ningún momento se planteó que lo que tenía, cuando estaba en la cabaña, ¿no? Que el que estuviese delante era inocente o culpable de lo que se le acusaba. Había que limpiarle porque podría ser un enemigo de la revolución. Es decir, no buscaba la justicia per se, no buscaba que cada uno tuviese lo que se mereciese, sino que había que hacer limpia total, empezar desde cero. Bien, una vez terminada la labor de unos cuantos meses, terminada la labor de limpieza en el ejército, el nuevo gobierno cubano se planteó qué hacer con él. Y como iba de teórico por la vida, porque el Che Guevara nunca estuvo muy leído, pero
había escrito algo, escribió un librito, se llamaba La guerra de guerrillas, un libro que lo podéis encontrar en cualquier librería, es un libro así, se lee con nada, vamos, se lo puede leer uno en el metro. Castro no sé por qué decidió que había que nombrarle gobernador del Banco Nacional. Y, es decir, pocos trabajos más técnicos se me ocurren dentro de un gobierno que el de gobernador del Banco Nacional. Pues bien, le nombró gobernador del Banco Nacional. No sé lo que movería a Fidel Castro a hacerle gobernador del Banco Nacional, quizá desactivarle. Pero bueno, si le tengo entretenido con esto, pero claro, entretenerse con la política monetaria de un país es bastante difícil, a no ser que uno sea muy aficionado a la teoría monetaria. Estuvo de gobernador del Banco Nacional, allí su desempeño fue desastroso, como era previsible. Vamos, también lo sería el mío, que no sé mucho de teoría monetaria. Aún así, en el caso de que me hiciesen ministro de algo, gobernador del Banco Central Europeo, bueno, haría como Mises, que es dimitir. Pero si no pudiese hacerlo, pues pediría consejo o me rodearía de gente que supiese. Bien, el Che Guevara hizo lo contrario. Dentro de su fanatismo ideológico, él estaba convencido de que el socialismo solo se podía construir sobre un ser humano nuevo. Es decir, que lo que había venía contaminado ya del modelo anterior o del sistema anterior, venía contaminado por el capitalismo. Entonces, el nuevo ser humano había que forjarle, la forja del nuevo hombre. Es decir, un objetivo que hasta el propio Stalin había renunciado en los años 30. En los años 30, Stalin llegó al convencimiento de que era imposible aumentar la producción, porque la gente no tenía incentivos, básicamente. Y en 1940 llegó a decretar una ley, esto es real, que todo el que llegase 20 minutos tarde al trabajo era considerado un delincuente, un criminal, y se le mandaba a un campo de concentración durante 6 meses a hacer trabajos forzados. Es decir, cuando decretó aquella ley, Stalin demostró que ya había desechado la idea de construir un hombre nuevo. Dijo, bueno, me conformaré con el hombre que es, lo único que le haré trabajar como un esclavo, nada más. Bien, pues el Che Guevara seguía en eso, él se lo creía, él realmente pensaba que se podía forjar un nuevo hombre, que una vez limpiado lo peor del sistema anterior, conviviendo lo mejor que se pudiese con los actuales y educando a los niños, el día de mañana, es decir, en aquel entonces, en el año 1960, pues en 1980 o 1990, Cuba tendría unos seres humanos nuevos, distintos a nosotros, que trabajarían por amor al arte, que no tendrían intereses monetarios. Él estaba persuadido de esa idea, de hecho lo dejan muchísimos de sus textos. Estaba convencido de que esto iba a ser así. Bien, al frente del Banco Nacional fue un desastre sin paliativos porque no sabía de lo que tenía que hacer, porque no le dedicaba más tiempo al trabajo que el que iba por las noches a conspirar al despacho, en la plaza de la Revolución, pues iba allí de noche, se ponía a fumar puros, los pies en la mesa, todo muy desastroso. Claro, los contables y a los financieros de aquel banco estaban todos escandalizados. Y porque le dio por innovar. Aquel momento fundacional de la Revolución. Una de esas innovaciones suyas fueron los domingos rojos. Los domingos rojos era trabajar de gratis para el gobierno durante todo un domingo. En lo que el gobierno dijese, claro. Entonces decidió que la gente del Banco Nacional, básicamente contables, económetras y gente de este estilo, pues tenía que ir a la zafra a recoger azúcar. Bueno, vosotros sois de un país tropical, sabréis lo duro que es recoger azúcar, ¿no? Habréis visto, yo es que no he visto una azucarera en mi vida, pero sé que son muy grandes y que cortarlas requiere un esfuerzo físico grande. Bueno, pues que tenían que ir todos a la zafra porque así se demostraba su espíritu revolucionario. O de pronto se levantaba una mañana con que tenía que ir a levantar sacos, a descargar sacos en el puerto de La Habana. Hay fotos en las que se le ve levantando sacos con el torso desnudo, ¿no? Para demostrar que allí trabajaba todo el mundo, incluyendo al gobernador del Banco Nacional. Lo de levantar sacos, lo de hacer trabajo, no era una invención suya, eso ya lo había hecho Mussolini en los años 30. También encontraréis por internet fotos de Mussolini encima de un tractor, de hecho con términos bélicos, ¿no? Mussolini llamaba la batalla del grano. Quería que Italia fuese autosuficiente. Todos los tiranos que en el mundo han sido, su primera obsesión ha sido convertir su propio predio en algo autosuficiente, es decir, cortar el comercio. Por algo será, cortar el intercambio. Bien, el Che Guevara tenía una dotación de ideas muy similar a la de Mussolini en ese aspecto. Él pensaba que Cuba podía autoabastecerse de la mayor parte de cosas, que las relaciones con el campo socialista iban a ser las que ellos decidiesen y que debía convertirse en una potencia industrial. Cuba, repito, Cuba, un país en el Caribe sin más infraestructura industrial que los ingenios azucareros y que la industria turística no tiene más, pero no propiamente industria pesada, porque no tiene ni materias primas, ni la población debidamente formada para eso,
ni está en el lugar del mundo donde se produce eso, es decir, que no era la cuenca del Ruhr en Alemania, ¿no? O el País Vasco, donde siempre ha habido una tradición industrial desde el siglo XVIII, y donde la revolución industrial se hizo conforme a los pasos que lleva una revolución de ese tipo. Fidel Castro, harto de los desvaríos de su enfant terrible, de su gobernador del Banco Nacional, le hizo ministro de Industria, que iba a ser, probablemente le contarían alguna noche que pasarían fumando puros hasta las tantas, que él iba a convertir a Cuba en eso. En aquel entonces, en esos momentos iniciales de la Revolución Cubana, todo parecía posible. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando Fidel Castro llega al poder con los barbudos, lo que se encuentra es el país más rico de toda la América hispana, con diferencia. Es decir, Cuba era el país que tenía la renta más alta, tiene una renta mayor a la de España. De hecho, en aquel momento había muchísimos españoles entrando en Cuba, y ningún cubano yéndose a España, por supuesto, en el año 59. Era un país que tenía televisión en color. Era un país en el que comer carne estaba al alcance incluso de las clases bajas, porque tenía una cabaña, sobre todo bovina, grandísima. Es decir, se solía decir que Cuba, eso lo decían, Cuba tenía tantos habitantes como vacas. Tenía 6 millones de habitantes y 6 millones de cabezas. Bien, hoy ya sabéis que comer carne en Cuba es poco menos que imposible, ¿no? Entonces, el Che Guevara le debió contar algo, le debió decir, o a su hermano, le debió decir que eso, él tenía la receta para convertir a Cuba en un país, convertirlo en algo así parecido a algo similar a Alemania del Este, porque él se había ocupado de viajar por el mundo, había estado en la India, había estado mucho en Europa del Este, lo había conocido bien. El factor de los viajes y los regímenes comunistas es fundamental. Es decir, Ceausescu terminó de arruinar Rumanía después de un viaje a Corea del Norte, que hizo en los años 70. Se deslumbró y cuando volvió a Rumanía aplicó uno de los sistemas de planificación más letales que ha conocido la humanidad. En Rumanía se le llamó la sistematización. De hecho, cogió el centro de Bucarest, una ciudad medieval, y lo tiró para levantar encima la nueva Bucarest. Pues bien, él en los viajes que había hecho a Alemania del Este, claro, pues se había quedado fascinado por cómo los alemanes habían conseguido hacer del comunismo algo, según él, viable. Es decir, los alemanes del Este eran la envidia del bloque. Tenían acceso, pues, a más bienes y servicios que los rusos, por supuesto, ¿no? No digamos ya que los chinos y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a convertirnos en algo parecido a este, sin darse cuenta de que si Alemania del Este era así de industrial es porque ya lo era antes de la llegada de los comunistas. Lo que hicieron fue asentarse en una zona que tenía una cultura industrial muy grande. Los alemanes habían hecho la revolución industrial a principios del siglo XIX y, bueno, cuando llegaron los comunistas a mediados del siglo XX, lo que se encontraron fue unos Länder que eran ya muy industriales y con una cultura muy industrial. Cuba no era el caso. La cosa es que estuvo básicamente perdiendo el tiempo y enredando en el Ministerio de Industrias durante varios años. Viajando, iba de aquí para allá y demás. Él además se aburría fácilmente de las cosas, era muy diletante. Como os he dicho, que era un niño de papá, que no había necesitado trabajar en su vida. De hecho, al del Che Guevara no se le conoce trabajo conocido, más allá del de revolucionario profesional, y después los que tuvo a bien darle Fidel Castro en Cuba. Es decir, no había tenido un trabajo antes. No sé, todos cuando hemos terminado la carrera nos hemos empleado de algo. Bueno, vosotros porque no habéis terminado, pero cuando terminéis lo veréis. Tendremos que emplearnos de algo que muchas veces no nos gusta, ¿no? O tener trabajos temporales durante el verano. Eso es una cosa en España bastante habitual, ¿no? Para sacar algo de dinero. Bien, él no había necesitado nada de eso. Es decir, en su juventud en Argentina lo que le gustaba era jugar al rugby, ir al club de polo. Y después, cuando ya estaba en Cuba, su entretenimiento era hacer disquisiciones revolucionarias, escribir artículos magníficos y hacer viajes. Viajes, pues al norte de África, donde se hizo amigo de Ben Bella, el presidente de Argelia, o a otros países africanos de la época que en aquel entonces África se estaba independizando de las potencias europeas. Y ahí vio la Unión Soviética una posibilidad de expandir el comunismo por un terreno virgen, que era todos los países africanos. Y entonces empezó a ser bastante incómodo para el régimen cubano, porque él, a pesar de que era todo, no tenía demasiado peligro, empezó a discrepar de ciertos aspectos de la Unión Soviética. Es decir, él, por ejemplo, no entendía por qué la Unión Soviética no entraba en guerra con Estados Unidos mañana mismo. De hecho, en declaraciones que dio en periódico británico, decía que ellos no hubieran tenido ningún problema en tirar en la crisis de los misiles del 62, que no hubieran tenido ningún problema de tirar bombas nucleares a Nueva York. Es decir, por suerte, en la Unión Soviética ya era un régimen burocratizado y anquilosado, y entonces al menos tenían sentido común. Si no, en el año 62 pudo haber una guerra mundial, muy cerca de aquí, en la propia Cuba, ¿no?
Él, en cambio, estaba sobreexcitado con eso. Este tipo de historias, lo cual demuestra bastante inmadurez personal. Él estaba sobreexcitado con la idea de la guerra. Y esto mismo que había visto en Guatemala en el 54 con motivo de la deposición de Jacobo Arbenz, pues esas situaciones le hacían subir la adrenalina, le emocionaban. Entonces, decidió salir del Ministerio de Industrias, le decidieron salir del Ministerio de Industrias, y él se planteó ser revolucionario profesional por el mundo y buscar revoluciones a las que, como los antiguos caballeros andantes, como Don Quijote, ¿no? Como Amadís de Gaula, como los caballeros andantes de la Edad Media, ¿no? Que prestaban su espada al mejor, el Cid campeador, ¿no? Que cuando dejaron de pagar a los cristianos se pasó a los moros, sin ningún problema. Bueno, pues él tenía ese espíritu que es un poco lo que, sobre esa idea se cimentó parte de su mito, ¿eh? Es decir, esa idea de que era un hombre desinteresado, que lo único que quería era, pues, la justicia social, ayudar a los pobres y demás. Bien, hoy por la mañana en la radio me preguntaban que si todo esto era cierto. Sí, lamentablemente sí. Es decir, a diferencia de Fidel Castro, por ejemplo, el Che Guevara era un iluminado absoluto. Y lo peor que le puede tocar a un país, la peor desgracia que puede tener un país es un iluminado. Lenin era un iluminado. Y mirad cómo dejó Rusia. Hitler era un iluminado y mirad cómo dejó Alemania. Es decir, siempre será mejor tener alguien con intereses predecibles, ¿no? Gobernando, por muy ladrón que sea, por muy tirano que sea, con intereses predecibles y que se avenga a ciertas razones, a tener un iluminado de estos. Pues bien, el Che Guevara era un iluminado absoluto. Él estaba convencido que esto iba a ser así. Su famosa frase, crear 1, 2, 100 Vietnams, era eso. Es decir, vamos a hacer sobre el imperialismo americano, vamos a causarle tanto daño que al final tenga que caer por su propio peso, ¿no? En aquel entonces es cuando estaban haciendo el concepto de tercer mundo, pues las naciones africanas, algunas asiáticas se estaban independizando, la propia Hispanoamérica se estaba desestabilizando, de pasar de ser un lugar que tenía un prometedor futuro, se hundió en la miseria. Es decir, la Hispanoamérica en los años 50 era un lugar de promisión, y a partir de entonces cae, y ahora es cuando está empezando a levantarse un poco. Y en esa ruina, gran parte, pero una parte la tuvo el Che Guevara, en esa ruina que os ha afectado a vosotros mismos, ¿no? O que ha afectado a vuestros países. Entonces, primero se fue al Congo, y luego, cuando lo del Congo salió mal, se fue a Bolivia, que es donde le asesinaron. Le asesinaron porque no les quedaba otro remedio al gobierno boliviano. Es decir, primero porque la CIA o los Estados Unidos querían verle fuera de la circulación. Era un tipo descontrolado que ni siquiera su propio jefe, Fidel Castro, podía controlar, pues era un tipo peligroso, ¿no? Y segundo porque al presidente boliviano le interesaba tener un reo, un preso de esa categoría o tan famoso metido en una cárcel de Bolivia. Se hubiera convertido aquello en una peregrinación de deudos llegando a la cárcel, o peor aún, hubiera empezado a haber terrorismo a mansalva, ¿no? Para que le liberasen. Entonces, bueno, le mató un soldado. Él pidió que no le matasen. Esto que dice, no, y enfrentó la muerte con gallardía. Mentira. Es decir, él, de hecho, no se lo podía creer lo que le estaba sucediendo. Es decir, era como un niño que se despierta de una pesadilla y dice, no puede ser, no es verdad que me vayas a matar. Es decir, que esto que yo he venido haciendo tiene consecuencias. Y la consecuencia es que este soldado boliviano del que no tengo más referencias que el fusil que lleva en la mano, me va a meter un tiro, y le metí un tiro. Bien, eso sucedió en 1967. Se murió, mataron al Che Guevara, pasó a los teletipos de agencia, se dio en los periódicos de todo el mundo, se puede mirar en las hemerotecas, salió algo en la televisión de la época, y ya está. Un revolucionario cubano que se había metido en un lío en Bolivia, muere. Un revolucionario con cierto nombre, porque había salido en la revista Time y, bueno, era bastante radical y era conocidillo por eso. Hasta ahí, ningún problema. Yo creo, es mi opinión, que Fidel Castro en Cuba respiró aliviado, siendo un problema menos al que tengo que atender, porque para entonces ya prácticamente toda su obra en el Ministerio de Industria se había venido abajo. Es decir, Cuba había aparcado todos esos planes de desarrollo industrial que había concebido el Che Guevara y había vuelto al monoproducto del azúcar. Es decir, Cuba pasó a ser desde el año 64 o 65 pasa a ser un país total y absoluta, una colonia económica de la URSS. Es decir, es un triste destino el de Cuba. Pasó de ser colonia española a ser colonia americana y después colonia soviética. La cuestión es que probablemente uno de los países más afortunados del mundo nunca ha conseguido ser independiente, para pena de sus habitantes. Pero bueno, la cuestión es que Fidel Castro decidió ser un peón más en manos de Moscú, y así, bueno, luego se vio que estuvo mandando soldados a despachar guerras soviéticas por el mundo, en Angola, en Etiopía y demás, durante muchísimos años.
y el Che Guevara se retiró de la circulación. Le dieron los honores pertinentes y ahí se terminó todo. Hasta que el año siguiente se presentó un editor italiano, que se llamaba Giacomo Feltrinelli, se presentó en La Habana. Quería sacar un libro en Italia sobre los diarios del Che en Bolivia. Un producto minoritario para venderlo a los estudiantes y demás. Y buscaba una foto. Entonces fue al gobierno cubano. Feltrinelli era simpatizante de la revolución castrista. En aquel entonces lo era prácticamente todo el mundo en Europa. Y le dijeron en el gobierno que se acercase al estudio de Alberto Díaz, de Córdoba, que era un fotógrafo muy afín a la revolución, que él le daría una foto. Él llegó allí, vio la foto, le gustó, se la quedó y se la llevó a Milán. La foto está libre de derechos, por eso cualquiera la puede utilizar, Podéis coger vosotros y haceros la camiseta. Y está libre de derechos porque el propio fotógrafo los liberó. No es que sean obras antiguas como esas de la Unión Soviética anteriores al 73, no. Es que Korda liberó las fotos de esa y de toda su obra porque él sí era un revolucionario convencido de aquello y pensó que eso tenía que legárselo al mundo, ¿no? Entonces, a raíz de esa fotografía debidamente, luego Andy Warhol hizo una versión y demás, debidamente, silueteada, se fundamentó el mito. Porque después de las camisetas vino todo. Sobre el Che Guevara se creó la imagen del revolucionario incorrupto. Es decir, en una doctrina como la comunista que ha causado tanto dolor y tanta muerte, tener algo que esté puro es fundamental. Es decir, por eso lo emplean con tanta ansia. Es decir, cuando a un conjunto de ideas como es las ideas marxistas o comunistas le ha acompañado un reguero de cadáveres tan grande en tan poco tiempo, porque es que estos 100 millones de muertos del comunismo son en apenas 80 años. 100 millones, la cifra conservadora, que pueden ser muchos más, pues necesitaban algo con lo que redimirse, una especie de Jesucristo con lo que redimirse. No, el comunismo verdadero no era Stalin, el comunismo verdadero no era Pol Pot, el comunismo verdadero tampoco eran los tiranos que había en Europa del Este. El comunismo verdadero era el Che Guevara. ¿No lo veis aquí? Juvenil, rozagante, lozano, mirando al infinito. Es decir, con esa potencia que tiene con esa potencia que ha tenido la imagen en el siglo XX. Es decir, la capacidad de influir sobre la gente solo mediante una imagen, nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido igual. La capacidad tecnológica de reproducirla ilimitadamente, ¿no? La foto del Che Guevara, además, debidamente silueteada, es que se podía dibujar a spray en las paredes en cualquier lado, ¿no? Y en el momento en que eso le has cargado, lo has llenado de virtudes, le has vaciado de defectos, ya está. Cualquiera se puede poner una camiseta. Porque como significa lo que yo quiero que signifique, de hecho, a mucha gente, si le preguntáis por qué tiene al Che Guevara en la camiseta, os dirá, bueno, porque es que significa la justicia, el tal, el cual. A él no le importa lo que hubiese hecho en vida. Es decir, se le quitó todo lo que había hecho mal. Si es que lo había hecho. También es cierto que la historiografía revolucionaria procuró todas estas cosas apartarlas o ponerlas a un lado. Las biografías del Che Guevara eluden las partes más conflictivas a propósito. Es que si no, yo las he leído todas, Es decir, si no, no lo entiendo, que se les escapasen asuntos de tanta importancia, como por ejemplo las ejecuciones en Sierra Maestra, o la historia de la cabaña, que los biógrafos pasan por ella como, bueno, una cosa necesaria, un periodo duro en su vida, pero sin pararse, sin detenerse en lo que hizo. Luego, respecto a su propio fracaso vital, porque fue un revolucionario esencialmente fracasado, tampoco hacen la más mínima reflexión, diciendo, bueno, fracasó, en Cuba ganó de milagro, y no por nada atribuible a él, pero luego sus dos experiencias revolucionarias fueron un fiasco, tanto el Congo como luego Bolivia. La de Bolivia le terminaría costando la vida. Es más, de haber salido con vida en Bolivia, yo estoy convencido que hubiera intentado otra guerrilla. Hubiera buscado, mirado el mapa de América, básicamente, hubiera ido, señalado, pues hubiera terminado en Colombia o en la misma Guatemala, que por aquel entonces ya tenía su guerrilla propia. Entonces, los biógrafos oficiales de Guevara, gente que se ha estudiado su figura, que ha conocido a sus familiares, que han investigado muchísimo, saben, no quieren estropear el buen eslogan, no quieren estropear la figura. Y cuando uno se enfrenta a un personaje histórico, se trata de saber la verdad sobre ese personaje histórico, no una versión endulzada del mismo. Y luego lo que ya se oculta de una manera vergonzosa es las consecuencias que tuvo su pensamiento, las consecuencias nefastas que tuvo su pensamiento. Es decir, muchas veces no nos hemos planteado que ese librito, La guerra de guerrillas, tan aparentemente inofensivo, ha ocasionado miles, me atrevería a decir cientos de miles de muertes, de manera indirecta. No es que con el libro hayan matado a gente dándole en la cabeza, de manera indirecta, porque sobre esas enseñanzas equivocadas
multitud de revolucionarios hispanoamericanos se lanzaron al monte, pensando que podían recrear lo que habían hecho Castro y los suyos en Sierra Maestra. Lo que sucedió aquí en Guatemala desde los años 60 hasta los años 90 fue una guerrilla típicamente guevarista. Lo que sucede en Colombia es una guerrilla guevarista. La que hubo en Nicaragua, una guerrilla guevarista. Es decir, prácticamente no existía ningún revolucionario se iba a la cama sin su guerra de guerrillas, ni se lo planteaban. Era todo, ¿no? Decían, él denominó su teoría la teoría foquista. Hacían unos focos y tal. Toda equivocada. Ninguna guerrilla ha conseguido tomar el poder así. Lo que se ha ocasionado es muerte, destrucción y un retraso en el desarrollo de esos países notable. ¿Nunca os habéis planteado cómo estaría Guatemala de no haber padecido esos 30 años? El coste que le supuso al país haber padecido esos 30 años de inestabilidad, de venganzas, de muerte, de masacres y demás. Bien, eso es atribuible directamente a Che Guevara. Directamente. Es decir, la mayor parte de los que se echaron al monte en esos años lo hacían con el cerebro lavado por unas ideas equivocadas que no tenían aplicación práctica en ningún lado más que en sus ensueños. Es como la idea que tenía el famoso comunicado a la trilateral, que decía que todo el mundo subdesarrollado tenía que echarse a la yugular de los Estados Unidos y organizar una matanza sin nombre como la que hubo en Vietnam. Es decir, provocar a los Estados Unidos para que, interviniesen en todos los lados hasta que provocasen su derrumbe. Bien, por suerte eso solo sucedió en Vietnam, pero vamos, a coste de millones de muertos, ¿no? Sobre todo especialmente en el lado del Vietcong. Bien, ese detalle particular no se tiene nunca en cuenta. Es decir, la derivada última del pensamiento de Guevara. Un pensamiento bastante delgado, no hay que tampoco elevarle los altares, ¿no? Pero que ha sido dramática para los pueblos de habla hispana. Es decir, más que tenerle las camisetas o tenerle los altares, que es como le tienen mucho, deberíamos tenerle en la galería de la infamia. Es decir, este tipo nos ha ocasionado un perjuicio y sus ideas nos han ocasionado un perjuicio considerable. Es más, el terrorismo europeo de los años 70 y 80 afectó a todos los países, a España muchísimo, con la banda terrorista ETA, pero también Alemania, tuvieron la Baader-Meinhof, en Italia las Brigadas Rojas y demás, también bebe de esa corriente, digamos, insurreccional, ¿no? De que la única manera de acabar con un gobierno, o de acabar con el capitalismo, mejor dicho, es mediante la violencia indiscriminada. Esto es fácil de desmontar por cualquier persona que crea mínimamente en la democracia y en la libertad individual. Es decir, básicamente, y por reducirlo muchísimo, para que se pueda casi poner en un tuit, sería, ¿qué les parecería? Que yo se lo digo siempre a la gente en España, digo, ¿qué os parecería que mañana 80 guerrilleros se subiesen a lo alto de los Pirineos, que es una cordillera que separa España de Francia, y entonces desde los Pirineos se dedicasen a hacer incursiones, matando policías, gendarmes, guardias civiles, de manera sistemática, hasta que consiguiesen llegar a Madrid y a París, y allí derrocar al rey y al presidente de la República Francesa, y después imponer un gobierno totalitario? Bien, la teoría foquista consiste en eso y no en otra cosa. Bien, eso se lo cuentas a un español o un francés y se echan las manos a la cabeza. Te dicen, no, por favor, ¿eso a quién le gustaría? A nadie le gusta tener unos guerrilleros subidos en el monte que se dediquen a matar policías y guardias civiles y después lleguen a la capital y en un baño de sangre derroquen al gobierno y se pongan ellos. Bueno, eso, en la teoría foquista consiste en eso y no en otra cosa. Es decir, lo puedes vestir de justicia social o de lo que quieras. La cuestión principal, el estado de la cuestión es ese. Y no se puede separar de lo que es la figura del Che Guevara per se. Él fue el que la patentó, esa manera de funcionar. Es más, desde ese momento, en la historia o en las doctrinas revolucionarias se incluye una tercera, que siempre se decía, no, el Palacio, una nueva experiencia, ¿no? Que había que tener en cuenta y que se venía ensayando siempre. Todo es una cuestión de irse al campo y desde allí hostigar al gobierno. Bien, en ningún momento está justificado una situación así, básicamente porque el terrorismo no está justificado de ninguna manera. El asaltar a alguien inocente, coserle a tiros, robarle, eso no está bien, ni en la Cuba de Batista, ni en la España del rey Juan Carlos, ni en la Guatemala del presidente Otto Pérez Molina. Eso no se hace. Es decir, la acción política no incluye ese tipo de recursos. La acción política de gente civilizada.
Bien, desde este punto de vista, el Che Guevara era alguien no civilizado, por mucho que en Hollywood se empeñen en vendérnoslo, bueno, pues como alguien totalmente desposeído de intereses privados, que lo único personales, que lo único que pensaba eran los pobres. Al Che Guevara, como a todos los revolucionarios, los pobres le han importado entre poco y nada. Que ningún revolucionario ha tenido la mayor preocupación nunca por la gente desposeída. Lo único que les interesa es colocarse ellos para mandar ellos. Y en el caso de la variante guevaril, colocarse ellos para cambiar el mundo y ponerlo a la medida de sus prejuicios. Entonces, con esto yo creo que, bueno, con esto ya termino y espero que la próxima vez que veáis alguien con una camiseta del Che Guevara, no le digáis nada para no molestarse, pero si tenéis, que no se moleste, pero si tenéis la oportunidad de decirle algo, decídselo así. El Che Guevara pensaba esto y yo no sé si lo piensas tú también, que a la gente, para convencerla de algo, lo mejor es matarla. Una de las características de, digamos, las organizaciones modernas que alaban a Che Guevara hoy, o sea, la izquierda o la extrema izquierda de hoy, es una actitud muy a favor de la emancipación y los derechos iguales de los homosexuales. ¿Cómo fue esto en los años 60 con el Che Guevara? ¿Cuál fue la actitud de entonces del comunismo cubano frente a los homosexuales? Bueno, eso se le ha echado mucho en cara. Y yo creo que tampoco es una cosa muy importante porque la actitud no solo del Che Guevara, sino de todo Occidente hacia los homosexuales en los años 60 era muy diferente. Es decir, los comunistas de los años 60 no eran distintos a los capitalistas de los años 60. La tolerancia hacia la homosexualidad o el entender que es una condición privada del individuo que debe de ser sagrada y que por supuesto tienen los mismos derechos que los heterosexuales, es algo que pertenece a nuestro mundo. A mí no me gusta hacer las comparaciones diacrónicas, me gusta hacerlas sincrónicas. De la misma manera que no veo la Inquisición y me escandalizo, me parece que es algo propio del siglo XVI o del siglo XVII, no solo en España, sino en otros países. Y no digo, ¡qué vergüenza! ¿Cómo es que había Inquisición? Bueno, pues es que era la época. Pues lo mismo, en los años 60, que están mucho más cercanos, son solo 50 años, este ha sido un cambio que se ha operado muy rápido. Ni siquiera los últimos 50, los últimos 25, su opinión era la normal en la época. Vale, es cierto que los comunistas, como en todo, lo llevaban muy al extremo y les metían en campos de concentración y cosas por el estilo. Pero en aquel entonces no olvidemos que la sodomía era ilegal en gran parte de los países del mundo, incluso los del mundo libre. Es decir, la percepción... Tratemos de ver los ojos a través de los ojos de nuestros abuelos, no de los nuestros, no de nuestros propios ojos. Entonces entenderemos mejor las cosas. Es que se les acusa por ahí, pero vamos, que no tenía nada de especial. Muy probablemente, de hecho, el propio régimen cubano lo vemos en los últimos 50 años. Pasó de ser tremendamente homófobo a tremendamente homófilo, que es lo que es hoy. La propia hija del Che Guevara, la hija mayor, bueno, la segunda, porque con Hilda Gadea tuvo una, la que tuvo con su mujer cubana, con Aleida March, pues esta se hizo médico. Esta, de hecho, es una mujer joven, debe tener 50 y tantos años, y está, por supuesto, viva. Y esta ha sido una gran defensora de los derechos de los homosexuales, la hija del Che Guevara. Pero claro, le ha tocado vivir una época distinta a la de su padre. Así que yo creo que la razón es esa. Si hacemos la comparación sincrónica, todo el mundo occidental en los años 60 era... Caray, si a ti te cuentan hace 30 años que se van a poder casar los homosexuales y adoptar hijos, te hubiese parecido cuando menos sorprendente. No te lo hubieras creído. Yo soy holandés y ya creo que ya era legal entonces. ¿En dónde? ¿En Holanda? Sí. ¿En los años 80? Finales de los 80. No lo creo. No sé. No lo sé, búscalo, pero vamos. No es una cosa normal. Y el Partido Libertario en Estados Unidos aboga por la emancipación de la homosexualidad en el 71, que es la misma época. Entonces no es que todo el mundo... A ver, para que os hagáis una idea, hablando de la homosexualidad, en el año, creo que fue en el 73 cuando se la saca a la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Año 73, creo que es. Las primeras manifestaciones del orgullo gay se producen a finales de los 70. Manifestaciones con algo de gente. El propio, ¿cómo se llama el pub este de Nueva York donde empezó el orgullo gay? Que no lo recuerdo. Eso fue en el 69. El origen, la semilla del Día del Orgullo Gay, en junio, es
un acontecimiento ocurrido en 1969, 2 años después de la muerte del Che Guevara. Esta ha sido una de las últimas revoluciones que hemos tenido. A él le hubieran sorprendido, de hecho, de estar vivo el Che, que tendría ya 90 años, si justo los hubiera cumplido este año, los cumplirá el año que viene, en 2018. Probablemente no se hubiera sentido reconocido en eso. Vamos, en otras cosas sí que se hubiera sentido reconocido, perfectamente. ¿Tenéis alguna cosilla más? 2001, que te he dicho yo, el año 70, el 80, claro, que no. Es una cosa muy reciente. En España es de 2005 y fue de los primeros países del mundo que lo hizo, lo del matrimonio homosexual. Bueno, mi pregunta iba en ese camino, pero aparte de eso, acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del Che, ¿qué ocurrió, cómo fue? Y luego si hay cifras oficiales de la cantidad de gente que mató, si se le atribuye, cuántas muertes se le atribuyen. Respecto a la muerte del Che, él lo que hace es que se mete en una ratonera de la que no podía salir vivo. O salía esposado o salía muerto. No había más. Él se mete con muy pocos guerrilleros, esperando que en una zona, había seleccionado muy mal la zona, esa es otra, es decir, que luego tampoco fue un gran militar. Él escogió una zona de Bolivia, de la provincia de Santa Cruz, una zona no desértica pero muy seca, donde no era fácil aprovisionarse, muy despoblada, con pocos habitantes y además campesinos que no estaban muy por la labor de ayudar a los forasteros, y menos cuando los forasteros venían del otro lado del mundo y eran comunistas. Luego, Bolivia no era el país adecuado. En Bolivia se había hecho ya una reforma agraria. Luego no había esa sensación de Barrientos, que era el presidente de Bolivia entonces, era un presidente corrupto y todo lo que queramos, pero mal que bien había sido elegido democráticamente, es decir, no era Fulgencio Batista, no era un usurpador. Y él se mete allí con unos pocos cubanos él mismo, y ficha unos cuantos bolivianos, con la idea de que el Partido Comunista de Bolivia le ayude. Pero el Partido Comunista de Bolivia se raja, dice que no se han dado las circunstancias objetivas y les deja solos en el monte. Y a partir de ahí simplemente lo que hicieron los Rangers bolivianos, apoyados por la CIA, es darle caza. Hasta que el día 9 de octubre le dan caza en una quebrada, en la quebrada del Yuro, y lo atrapan. No le disparan, se lo llevan a una aldea que está al lado de la quebrada, la aldea de La Higuera, y allí no saben qué hacer con él. Llaman a La Paz, donde estaba el presidente Barrientos, y dicen: ¿qué hacemos con este tipo? Da una patata caliente. Si lo meto preso por rebelde, pues por meterse en mi país a dar un golpe de Estado, que en definitiva esa era la intención del Che Guevara, lo que me va a organizar Fidel Castro va a ser peregrinaciones hasta aquí, todo un problema internacional de quejas, de protestas, es decir, probablemente, como decía antes, a lo que le interesaba a Fidel Castro era tener al Che preso, no muerto. Le era mucho más útil. Fidel Castro siempre miró a corto plazo, iba resolviendo a corto plazo. No era un tipo con una gran visión a largo plazo, pero en cambio resolvía muy bien a corto plazo. Y él lo que quería era eso, pero bueno, se lo mataron, de ahí que decide dar la orden de que se le ejecute, sin juicio ni nada, como un muerto de guerra, herido en combate. La orden baja, llega hasta el campamento de La Higuera, y allí le encargan, pide voluntarios, el coronel boliviano y un tipo que se llama Mario Terán. Dice que él está dispuesto. Se encierra con él en la casa y le mete 5 tiros. Fue tan simple como eso. Y luego lo enterraron por allí. En el libro, la última edición, he metido en la parte final exactamente todas las vueltas que ha dado su cadáver, y cómo el cadáver que tienen en Santa Clara, en La Habana, no es el del Che Guevara. El del Che Guevara sigue en algún sitio de Bolivia, pero no es de él, conforme a una serie de estudios que han hecho en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de París, como el esqueleto que enterraron en Santa Clara no es el mismo. Es otro guerrillero. La relación de Fidel Castro con el Che Guevara al final, cuando dice que a él le convendría tenerlo preso como un símbolo, ¿era también porque había distanciamiento entre ellos? O sea, ¿se lo quería quitar de encima? ¿No le servía como burócrata? Es que el que no quería ser burócrata era él, era el propio Che. El Che Guevara se aburre de ser ministro de Industrias. Entonces no hay mala relación. No hay mala relación. En ningún momento hay mala relación. Se conocían desde hacía muchos años, y Guevara había sido muy fidelista, casi más que su hermano, y además muy obediente. Es que él se aburre, él está harto de ser ministro de Industrias. Su último año lo dedica básicamente a viajar y a dar discursos. El trabajo del día a día le aburría. Tuve ocasión de hablar hace
pues 3 o 4 años, no lo recuerdo, cuando estaba preparando ya la segunda edición, di con una de las secretarias del Che Guevara en el Banco Nacional de Cuba. Y os vais a sorprender porque vivía aquí en León, en Valencia de Don Juan. A través de un amigo me lo dijo, bueno, que tuve que ir a Asturias, desde Asturias a Valencia de Don Juan solo para ver a esta mujer y estuvimos allí comiendo en un sitio y estuvimos hablando todo un día, que me contaba una señora muy mayor, obviamente, y me decía eso, pues cosas pequeños detalles de la vida privada que te ayuden a entender el personaje público. Es que no era muy de trabajar. Es que don Ernesto no era muy de trabajar. Él llegaba, se presentaba primero en el banco y luego en el ministerio a las 3 de la tarde, con un puro así de largo, ponía las botas encima de la mesa, jamás iban vestidos de guerrilleros, como el Che nunca se quitó ya el disfraz de Sierra Maestra. Iba con unas botas de montaña, de verde olivo, ¿no? Llegaba a las 3, ponía los pies encima de la mesa, despachaba un habano detrás del otro y estaban luego hasta las 4 de la mañana metidos allí unos y otros, pero no era un trabajo, un trabajo como debe de ser un banco. También estuve entrevistando, esto hace más años, ya cuando hice la primera edición, entrevisté a uno que había trabajado con él en el Banco Nacional. Este ya está muerto, este hombre, y vivía en Miami. Y este estuvo relativamente cerca por un técnico del Banco Nacional que terminó emigrando. Y este me decía lo mismo. Decía, si es que el problema es que no sabía de lo que hablaba y que tampoco quería aprender. No le interesaba. Él tenía unos planes, unas historias. Él, por ejemplo, creó los domingos rojos, que eran los domingos de trabajo voluntario. Bueno, por cierto, aquí los trajo Sánchez Gordillo, a Marinaleda. Y diréis, bueno, ¿qué es eso? Pues sí, como había que producir más, pues mandaba a los contables de las oficinas, los mandaba a cortar azúcar en Camagüey o a descargar sacos en el puerto de La Habana. Entonces, imaginaos un contable descargando sacos. Bueno, pero es que él lo hacía personalmente. Hay fotografías en las que se le ve cargando sacos en el puerto, quitando sin la camiseta, tal cual. Ese tipo de cosas, de hombre de acción, se llevaban muy mal con un trabajo normal. Entonces no quería ser burócrata. Y es cuando se le empieza a ocurrir, empieza a tener amistades internacionales, empieza a ver que en el África negra se empiezan a independizar los países y ve que hay oportunidades. Se hace amigo de unos cuantos pirracas del tercer mundo, como Ben Bella en Argelia, y los pájaros empiezan a volarle por la cabeza. Y dice, ya está, yo me presento en el Congo y allí organizo una revolución como la cubana. En año y medio ya está, lo hemos resuelto y cuando termine con el Congo me voy a otro país. Y fracasa estrepitosamente. Pero en lugar de pensarlo y replanteárselo, se mete en otra más. Y yo estoy seguro que si llega a salir con vida de Bolivia, hubiera ido a otra más. Es decir, era ya como estos drogadictos que no pueden dejarlo. Lo que pasa es que, el que él se dedica a andar con pistolitas y haciéndole frente al ejército, pues lo más probable es que más tarde, más temprano, te maten. Y más cuando te has metido en un país extranjero a levantar a la población contra el gobierno de ese país y con un arma en la mano. En el libro hago una comparación. ¿Qué nos parecería a los españoles si mañana, qué sé yo, no lo sé, un guerrillero sueco, se interna en los Pirineos armado y decide o trata de levantar a la población de los valles pirenaicos contra el gobierno de España y de Francia, matando guardias civiles y policías y poniendo bombas, asaltando puestos de la gendarmería? ¿Qué nos parecería? ¿No? ¿Qué nos parecería? Un cuatrero. Bueno, pues eso es lo que hizo en Bolivia y eso es lo que hizo en el Congo. Yo simplemente pido que se aplique el sentido común. ¿Por qué en Bolivia se acepta lo que no aceptaríamos en España? Bajo ningún concepto, además. Pues eso la izquierda occidental no lo ve así y no lo entiende. Les parece que actitudes políticas que entre nosotros serían reprobables, en los trópicos son de recibo. Voy más lejos. Cuando un país tropical trata de modernizarse haciendo lo que los países no tropicales hicieron, democracia estable, mercados abiertos, Estado de Derecho, seguridad en los contratos, hacen todo lo posible para desestabilizar eso. ¿Por qué? Si así es como prosperó Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, ¿por qué no va a poder hacerlo Bolivia? O Cuba, o Guatemala. ¿Por qué a ellos lo que les va a funcionar es una cosa como tiro fijo? Si nosotros a tiro fijo lo hubiésemos metido en la cárcel de haberlo tenido.
directamente, o le hubiesen metido un consejo de guerra. Pues el Che Guevara pertenecía, Tiro Fijo era un comandante de las FARC, que con ese nombre ya os podéis imaginar. Si te han puesto de mote Tiro Fijo, el resto os podéis imaginar cómo era, ¿no? Pues el Tiro Fijo se consideraba un heredero y un deudo del propio Che Guevara. Esa es la razón y no es otra. La sensación de cuando hablas de él, que hablas como un héroe. ¿Quién? ¿Un héroe de quién? Sí, de él. Me da la sensación de que leí el libro cuando lo escribiste hace tiempo. Y me da la sensación de cuando hablas de él, de villano, da la sensación de que hay que cuadrarle en el momento en el que vivió, pero en el momento que vivió es admirable que lo que hacía en realidad tenía cierta dosis de héroe, ¿no? Me ha dado la sensación. Para las izquierdas de la época lo tenía, claro. No, para mí no, evidentemente, pero yo procuro ver las cosas como son. No, aparte, en el caso de que yo hubiera llegado a conocer al Che Guevara porque lo hubiesen matado, si siguiese vivo y nos reuniésemos, yo creo que las diferencias de ideas entre él y yo saltarían a la vista. Entre otras cosas porque yo no soy un ideólogo y él sí lo era. Pero vamos, en su momento sí era un héroe, claro. Tenía todos los elementos de héroe. Todos. Era un tío de izquierdas que se la jugaba. Claro. Y por eso le veían como un héroe. Yo no le veo como un héroe, como te puedes imaginar. Sí, pero no sé, la sensación es esa idea de que Ernesto Guevara en aquel tiempo se viera como un héroe. ¿Tú crees que fue en algún momento concreto? Dices, en algún momento concreto, en torno a los años 70, digamos, su imagen era icónica para el comunismo. Icónica en el sentido... No lo veo claro tampoco. Era un comunismo distinto al que había. Es que piensan los comunistas de la época. Los comunistas de la época eran tíos como Brezhnev. Eso es lo que había. Esa era la referencia. O como Honecker. O como Ceausescu. Eso era el comunismo real. El comunismo existente. Para un tipo de izquierdas de 1967, lo que tenía delante era eso. ¿Creéis que algún chico joven se hubiese dejado llevar al paredón por alguien como Erich Honecker? Claro. Es que directamente era el antihéroe, era el burócrata perfecto, cosa que el Che Guevara no. No sé, es un poco si nos venimos... pensad que en general ideas como la socialista o la nacionalista, que van muy que son tremendamente irracionales, van mucho a la cosa de la víscera. Y a la víscera la tienes que apelar con sentimientos muy primarios. Caray, yo sinceramente me cuesta que alguien como Erich Honecker mueva algún sentimiento primario. No sé si lo habéis visto alguna vez. Pero era un alemán triste con unas gafitas que, en fin, era el perfecto carcelero, pero no decía nada más. Yo creo que ni a su propia mujer le excitaba lo más mínimo. Seguro que la mujer de Honecker, Margot Honecker, que era más fanática que él, por cierto, miraba fotos del Che Guevara en las revistas a escondidas. Decía, coño, por fin un hombre, cuando veía la imagen del Che Guevara. Y luego miraba al marido al lado y decía, la Virgen Santa con lo que me ha tocado. Claro. Sí, pero la duda es esa. O sea, tú date cuenta que ya en el momento que hablas, digamos que ya el comunismo que se había implantado en Cuba ya era un desastre. La mayoría de la doctrina comunista en esta época ya estaban trotskistas, decían que era porque las ideas trotskistas, y digamos la idea del Che Guevara y la revolución cubana en torno a los años 70 estaba muy desprestigiada. O sea, digamos la idea del revolucionario que se va, era algo muy latinoamericano, lo que has dicho tú, muy latinoamericano, pero digamos dentro de Europa, digamos, estaba muy superado, porque de hecho ya tú mismo dices que el comunismo en Cuba estaba prácticamente desastroso. O sea, ya se había visto que... Él es un renovador, por eso él es un renovador. No, yo creo que para la izquierda europea, por lo que yo leí. Sí, para la izquierda occidental, claro. Ya no lo eran de lejos, ¿no? Pero él se constituye, o lo constituye, pero ya está muerto. Es como un renovador. Ya sé que esto, que apesta, francamente, que todo lo que os ponemos encima no os atrae. Os pasa lo que a Margot Honecker con su marido. Pero si os sacamos a esto ya es otra cosa. De hecho, las bandas terroristas de los 70 en Europa, la propia ETA, el IRA, las Brigadas Rojas, tienen como referentes, entre otros, al Che Guevara.
como no queremos ser como Alemania del Este o como Hungría o como tal, sino con lo que están haciendo estos héroes posmodernos en Sudamérica, liberar de esta vía. La revolución cubana no estaba todavía desprestigiada para la extrema izquierda europea. Para la extrema izquierda europea. Pero date cuenta que los españoles, digamos, hasta hoy todavía hay gente de la extrema izquierda que alaba la revolución cubana y venezolana. Sí, claro, es abuelito Ledo. Sigue habiendo. La izquierda siempre se ha caracterizado por tener unos héroes un tanto peculiares. Fijaos, la musa del Procés ahora es Tesotegui. Tío más desgastado ya y más visto que el TVO, pero le tienen como musa, se ha hecho fotos con todos y está de aquí para allá a todas horas. Bueno, pues lo que hay, es lo que tienen. El último en salir ha sido el de la huelga de hoy, que es un tío que mató a 2, que estuvo en la cárcel, que tal, pues es lo que hay, de nuevo. Ya les gustaría tener un Che Guevara, una figura inmaculada, perfecta, mitificada, pero no la tienen. Con el caso del Che sí que la tienen. Y a joder, la aprovechan al máximo. Y hay que la saquen continuamente. En la crisis de los misiles, ¿tuvo alguna implicación Che Guevara o alguna posición clara? Porque las consecuencias podían ser muy importantes. Ninguna. Primero porque él era ministro, pero un ministro que no tenía que ver con nada de exteriores ni de... que no tocaba armas, en una palabra. Y su capacidad de decisión era muy limitada. Hombre, tenía acceso a Fidel Castro y a los hermanos Castro en general, pero... Hombre, él era partidario, lo dejó ver así en una entrevista que dio a un periódico irlandés no, un periódico inglés, perdón, socialista, que él hubiese lanzado las bombas contra Nueva York. Que ya que las tienen, las aprovechan, ¿no? Vamos, que no fue más que una declaración suya. Sí, si en el año 62 hubiera existido Twitter se hubiese cebado contra él, pero en aquel entonces no existía. Pero vamos, que la capacidad que tenía él de influir no era tan grande sobre las... Y aparte, la crisis de los misiles, Castro se queda en el medio y le traiciona a los rusos. Él piensa que le van a instalar las armas. De hecho, tiene un despertar malísimo. Está durante semanas cagándose, le llama de todo a Khrushchev. Marica, bueno, de marica para arriba. Porque se había rajado. Consideran que, bueno, realmente... Es que esto sería más una conferencia sobre Castro. Castro tuvo siempre unos delirios de grandeza que le superaban con mucho a su tamaño. Y él realmente se sobredimensionó en esa crisis. Y el Che Guevara hizo lo mismo. Pensó que eso iba a ser lo más de lo más. Se activó para la defensa de una invasión que nunca se produjo. Claro, su papel... Sí, claro, si Khrushchev no hubiera tenido cabeza, por suerte el régimen soviético ya estaba burocratizado. Y lo bueno que tiene el burócrata es que tiene algo que perder. Claro, sabían que en el caso de una conflagración nuclear los dos hubieran perdido, pero hubiera perdido más la Unión Soviética, porque en el año 1962 había el bloque estadounidense tenía más armas nucleares, no se había alcanzado la paridad. Sí, era más potente los Estados Unidos que la Unión Soviética. ¿Cómo era la relación del Che con Moscú? Al principio fue buena, cuando empezó a ir por allí. Se fascinó sobre todo con Alemania del Este. Cuando llegó allí vio que dijo, joder, pues estos han hecho funcionar esto incluso, ¿no? Y luego poco a poco se desencantó cuando empezó a tercermundear. Cuando empezó a hacer viajes, que si por la India, que si por África y tal, empezó a ver que los soviéticos le ponían pegas. Claro, los soviéticos dentro de la cama no dejaba de ser el otro gran país del mundo. Querían extenderse, pero no de una manera que les ocasionasen problemas directos con la ONU y con los norteamericanos, y él quería ir a lo bestia. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a hablar en su declaración a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, que es del año 65, ya él está abiertamente en contra de la Unión Soviética porque considera que es demasiado tibia. Vamos, al principio estuvo muy emocionado. Hay fotografías suyas de su primer viaje a la URSS que se le ve andar por la Plaza Roja, pero bueno, hinchado como un balón de playa, diciendo, por fin he llegado aquí. Fue el mismo año que vino a España, por cierto. El Che estuvo aquí, fue a los toros. Esas fotos, por ejemplo, también las han sacado alguna vez. Sí, de hecho, cuando hizo su primer viaje al extranjero, ya como cuando una vez había ganado la revolución, su primera escala es Madrid. Y se le ve, tiene dos retratos, estuvo solo en Madrid, eso sí.
uno en la Plaza de las Ventas, vestido de guerrillero, eso sí, que dices, bueno, ahí es donde se ve que estos tíos no tenían la cabeza en su sitio, porque ver a un tío vestido de guerrillero en el Burladero es como ver a un mono con 2 pistolas. Bueno, pues así estaba ahí con un purazo, pero vestido de guerrillero. Y hay otra que está cuando sales de Madrid por la carretera de La Coruña, que está el Arco del Triunfo, ese que hizo Franco, pues se fue a hacer una foto con el puto Arco del Triunfo, que se me ocurre pocos monumentos más franquistas hay en Madrid. Fijaos si hay monumentos en Madrid, de Palacio Real, qué sé yo, casas de todo tipo, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, lo que quieras. Bueno, pues zas, te vas a hacer la foto, macho, con el Arco del Triunfo. Y la tiene ahí, que se le ve en la Avenida de la Moncloa, él mirando, y detrás el Arco del Triunfo recién construido, lo acababan de terminar. Unos revolucionarios llegan hablando de la libertad, que lo primero que hacen es prometerlo, y lo segundo que hacen es prohibirla, es cuanto menos irónico, y que hablase de la libertad de todo el mundo. Y aunque cierto es que la mentalidad ha evolucionado mucho con el tiempo, las palabras de Castro, siguiendo un poco la línea de antes sobre los homosexuales, no dejan pie a duda, que incluso utilizaba términos muy despectivos. En algunos llegaba a decir como han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones. No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles torcidos, pero jovencitos aspirantes no. Decir que no fuese a aplicar ciertas medidas cuando luego los metía en la UMA, y por ejemplo en campos de concentración como los de Camagüey, otros trabajos forzados, fusilamientos, que hubo otros más de 500 metidos en centros psiquiátricos, otros tantos que optaron por el suicidio, otros fueron fusilados. Es cuanto menos. Bueno, lo que hizo. Un segundo. Sobre todo cuando no dice nada a favor de los homosexuales, a partir de que la hija de Raúl Castro le sale lesbiana, que ahí es cuando ya no. Es lo gracioso cuando no, yo no tengo ningún problema contra los homosexuales, y es cuando ya empieza como a pedir. A ver, lo que hacen los revolucionarios cuando llegan al poder en el 59 es a ver cómo sacan el manualillo soviético. A ver, ¿qué hay que hacer con estos? ¿Qué dice el manual? Pues a estos campos de concentración. Coño, es lo que hacen en la URSS, ¿no? ¿Qué hay que hacer con aquellos? Espera, página no sé qué. Aquí, con esto es tal cosa. ¿Qué hay que hacer con los que dicen que hay que no sé qué? Venga, exilio. Fuera. Con los escritores incómodos, ¿se les conoce en el extranjero? Sí, patada en el culo. ¿O no se les conoce? Tiro en la nuca. Ya está. Es decir, aplican un manual que ya existía. El problema que el castrismo ha resultado durar 60 años y han tenido que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Pero no les tratan de manera muy distinta a como les trataban en la URSS en aquel entonces o en la Polonia comunista. De una manera muy extremadamente similar. Respecto a que cómo se le hacía en Occidente, no se llegaba a esos extremos, pero es que el comunismo, desde su misma génesis, su mismo origen, es tremendamente moralista. Lenin era un machista de 3 pares de cojones. Era un tipo que a las mujeres esencialmente las despreciaba. No les daba la más mínima importancia. A su mujer, Krupskaya, la ignoraba de una manera tan monumental que cualquier otra lo hubiese dejado. Esta le seguía como una corderita. Se le sacó un amante y la metió a vivir en casa. Ese era Lenin. Llegó a decir, hay frases sobre las mujeres de Lenin, de los años 10, de los años 20, que hoy serían directamente en boca de cualquiera, serían pasaporte directo para la muerte civil. Bueno, pues eso lo pronunciaba Lenin. Dice, ¿será normal? Bueno, entre ciertos hombres de los años 20 sí. Pero este además era comunista, luego era una especie de santón, el componente religioso que tiene el comunismo, y de llevarlo todo de este moralismo extremo. Consideraban que el capitalismo estaba lleno de vicios y de decadencia, que ciertas cosas como, qué sé yo, los cabarets eran inconcebibles en una sociedad socialista, porque suponía desperdiciar fuerzas, y entre ellos estaba la homosexualidad. Es decir, todavía no había llegado la izquierda posmoderna, post-68ista, con... Caray, que si tú le llegas a, no lo sé, a Bukharin o a cualquier teórico del comunismo, le vienes con lo de los transgénero, cisgénero y su puta madre, te mete preso, vamos, sin entender muy bien lo que significa, te dice por si acaso. Ya está, que en este aspecto el mundo ha cambiado bastante y siempre se lo tomaron a lo bestia. Es decir, son en el fondo tan puñeteramente monjes para eso como ahora lo son para otras cosas, como ahora lo son para la corrección política.
Ahora el tipo más políticamente correcto de todos es un comunista, no te tolera ni esta. Pues entonces era lo mismo, cogen el pensamiento ambiente y lo convierten en una verdad absoluta, revelada, y se convierten en policías, porque el comunista perfecto es eso. Es mitad monje, mitad policía. Un fanático que además vigilia a los demás, para que sigan la ortodoxia. Sí, ¿no veis? Vería al comunista perfecto, totalmente. Además están los vicios, el hijo puta. El tío era un degenerado. ¿No veis cómo cuando se pelean dentro de Podemos, que son nuestros comunistas actuales, que están continuamente a ver quién es más virtuoso? Parecen dominicos del siglo XVII. Bueno, Podemos es un partido tan feminista que la única que ha extendido es la que se tira al jefe. No, que parecen, entre cuando tienen sus problemas y sus disquisiciones, parecen dominicos. Dicen, estos tíos va a haber que montar disputas en el convento de San Esteban de aquí de Salamanca, para que discutan como hacían en aquel entonces. Bueno, vamos a ver si discutimos si los ángeles llevan alas o no. Y se pasaban 3 putos años discutiendo en latín sobre si los ángeles llevaban alas o no. Sacaban a toda la patrística, los evangelios, no sé qué, no sé cuántos. No, pues que aquí no has tenido en cuenta que mi edición griega, que está traducida directamente en tal, pues están con las mismas. De hecho, son los nuevos clérigos en el siglo XX, la nueva clerecía. Son los bolcheviques, los revolucionarios, y en eso seguimos, no han cambiado mucho, así que no te extrañe que sean tan exagerados. Son exagerados siempre. Estoy convencido que dentro de 100 años no vamos a estar aquí ninguno, a pesar de lo que digan por ahí de que vamos a vivir eternamente. Yo lo dudo. Dentro de 100 años nos ponemos con las declaraciones de los comunistas actuales, o se pondrán nuestros nietos con ellas, y les parecerán sorprendentes, diciendo, joder, qué tíos más desmadrados. Hay ciertas frases del Che Guevara que las ponemos actualmente y parecería que le ha dicho lo pondremos de extrema derecha, que suena como siempre peor que extrema izquierda, que como auténticas aberraciones. Pero, por ejemplo, sobre su figura, antes que mencionabas el tema de ciertas fotos y tal, es que, por ejemplo, lo utilizaban incluso como reclamo tirando de ciertos elementos sexuales, de un tipo de esa melenita muy masculino, de portar sacos. Es como, podemos imaginar la típica escena de el hombretón con melena al viento cabalgando por la playa en el caballo, y el Che Guevara pasa, pero imaginemos esa misma escena teniendo a Franco. Es cuanto menos ridícula. Y lo que se ha vendido de la imagen del Che Guevara es que es tremendo, que sea un ídolo de masas, y sobre todo, por ejemplo, por homosexuales. Y que si el Che Guevara estuviera, si no se habría pegado un tiro, se habría metido en un campo de concentración. De hecho, pero es que eso ya te lo he dicho antes. Tú estás poniendo la sabiduría, tú prefieres saber a creer, pero es que mucha gente prefiere creer a saber. La creencia se vive de puta madre, no nos engañemos. El famoso yo quiero creer. Es difícil separar Estado y religión si el Estado es tu religión. Es una figura casi religiosa. Bueno, por eso hay gente que defiende tanto lo público como puede ser Alberto Barzón, que vive toda la vida de subvenciones y demás. Normal que lo defienda, es un modo de vida. De hecho, la frase es lo que dicen los niños cubanos: seremos como el Che. El Che como santo. A los niños antiguamente en la escuela católica se les ponía a San Antonio de Padua, no sé qué, tenéis que ser como ellos son el modelo. Tenéis que mirar a los santos y decir, quiero ser como él. Bueno, pues se les santifica. En la Rusia soviética se santifica a los líderes, que son los... Cuando tú en una manifestación ves caras, se manifiestan con caras, automáticamente asústate. Hay imágenes en manifestaciones LGBT donde llevan una bandera con la cara del Che. Es que caras, cuando ves caras, mal asunto. En el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez hacen una ironía sobre eso. Sobre el fondo negro ponen una bandera LGBT con la cara del Che, le ponen sobre la boina el símbolo feminista, le ponen pinta rajeando tipo drag queen, y es bastante llamativo. Para que tengas una idea, hay aquí un bar que es así muy alternativo, vegano, con todos los sismos, que se llama El Rastret, que son muy amables, eso sí, pero de ideas es curioso. Tienen, por ejemplo, una bandera puesta de la LGBT con el símbolo antifascista y pone espacio libre de homofobia. Ese bar se autodenomina como bar ético o café ético, haciendo un homenaje al Che Guevara. Yo tengo un póster de eso, de homenaje al Che Guevara y debajo bar ético. Digo, es que esto es la hostia. Bueno, han resignificado al santo. Eso se hizo también en el catolicismo históricamente. Un santo que había significado una cosa durante una época, durante otra época significa otra.
Tú puedes resignificar la figura, y en el caso del Che Guevara se ha resignificado tranquilamente. Es decir, lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Sirve para demostrar la virilidad como para demostrar eso, que le han puesto con el no sé qué rosa y tal y cual. Sirve para todo porque no deja de ser creo que empezó con eso, con una figura puramente mitificada. Ya, por último, respecto a todo respecto a todo el marketing que se ha hecho, uno de los que ha sido ya la leche es que, no sé si era la hermana del Che o uno de estos, que había vendido sobre su vida un libro que se comercializaba. Era graciosísimo ver de alguien anticapitalista comercializando sobre la vida del Che Guevara. Y lo que para mí ha sido la hostia, y es como un triunfo del mercado, es ver una camiseta del Che Guevara en Zara. Es que esto es lo que se llama un pase en toda la boca, precisamente porque el Che era odontólogo. Es que, irónicamente, mejor hilado es que no puede venir. No era Zara, era H&M. Sí, H&M creo que sacó una línea. Pero vamos, sí, es un producto. Ya te he dicho que no hay producto de mercadotecnia que no tenga estampado al Che. Yo lo he visto en todo tipo de soportes. Todo, pen USB, es todo. Más aparece uno nuevo y automáticamente tienes la posibilidad de estamparle el Che Guevara, como un logotipo más. Hasta unas bebidas energéticas de estas donde tenía la imagen. Che Guevara Drink, sí. Esas. Sí, tengo por ahí la fotografía. No sé qué tal estarían. No me atrevo, pero los nombres de las descripciones... De nuevo un producto más, vamos. Y así seguirá, ¿eh? A pesar de todo, así seguirá porque tú quieres creer y tú en las marcas crees. Y depositas esperanzas, y si es necesario las resignificas, pero la marca no tiene que caer, esa tiene que seguir ahí. Pero así hay gente que todavía se verá ofendida por cualquier cosa, sobre todo aquellos que somos seguidores de la contracrónica entenderemos esto muy bien, lo de los ofendidos sobre cosas que no entienden, sobre todo si hablamos de los revolucionarios de salón. Hay un montón. De hecho, yo nunca, a pesar de que todo lo que he leído sobre el Che y haber escrito sobre él, a mí nunca me han aceptado un debate. En 15 años. Jamás. Y no será porque lo he propuesto. Con otros biógrafos. Con gente entendida de él. Nunca me han aceptado un debate. Precisamente porque saben que vamos a operar en planos distintos. Yo en el de los hechos y el otro en el de la creencia. Y eso ante un auditorio, y más ahora con el YouTube y demás, que lo ve todo el mundo, pues, en fin, todo el mundo sabe de qué lado se va a caer. Sobre todo el que vaya a saber exactamente cómo era. Pero vamos, aquí podéis haberme buscado uno. Vais a ver como todo el mundo se hubiese dicho que no. No. Aquí lo que más podemos hacer es un conversatorio para decir que era cojonudo. Eso sí, para hablar sobre el santo. Pero nada más. Pero no para que le critiquen, claro. Hombre, los dogmas. Cuando Benicio del Toro se preparó para el papel, dijo que había estudiado mucho el personaje en profundidad y una entrevistadora le hizo una pregunta y el tío no sabía ni dónde meterse. Es un actor de Hollywood, es un indocumentado. Luego es un indocumentado. Me estás diciendo nada que no sepa, ¿no? Eso es lo normal y lo previsible. Sí, yo recuerdo las dos que hizo él, que por cierto, lo hizo bien y lo encarnó muy bien, ¿eh? Benicio del Toro no tiene por qué ser un sabio, ni hace falta que le espero, como actor es buen actor. Y le hicieron una entrevista y efectivamente no tenía ni pajolera idea de lo que hablaba, le daba igual, a él se leyó el guión, supo ponerle la cara, más es que hasta físicamente, por lo menos en aquel entonces, en 2008 se parecía al Che Guevara de joven, hizo el esfuerzo de poner acento argentino, él es puertorriqueño, y las dos películas no están mal, vamos, se dejan ver. Pues si no las habéis visto, os las recomiendo, es mejor que Diarios de motocicleta, desde luego. Muy bien, pues ya hemos terminado.